Cuando enviudé, fui expulsada por mi hijo y me convertí en jardinera para sobrevivir. El mayordomo advirtió: ignora a la niña, no habla desde que su madre murió. Rompiendo las reglas, me acerqué. Fue cuando ella me preguntó: sé quién eres. Mamá dijo que el anillo sería la señal. Lo que ella dijo después me hizo llorar. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que a los 68 años estaría viviendo en el cuarto de herramientas de una mansión desconocida, con mis manos agrietadas por la tierra y mi corazón roto en 1000 pedazos. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que el amor de familia no siempre es incondicional. Mi nombre es Carmen Delgado, y hace 10 meses perdí a mi esposo Eduardo después de 45 años de matrimonio. Pensé que mi hijo Rodrigo me ayudaría en estos momentos difíciles, pero 3 semanas después del funeral me entregó los papeles de desalojo. Necesito vender la casa, mamá. Tengo deudas importantes, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. $15,000 en apuestas y drogas, descubrí después. Con mi pensión de $450 mensuales no podía costear ni el alquiler más barato de la ciudad. Fue así como terminé respondiendo a un anuncio clasificado. Se busca jardinera con experiencia, vivienda incluida, buena paga. La dirección me llevó hasta una mansión de 2 pisos en las afueras, rodeada de jardines que claramente habían visto días mejores. El señor Abel Mendoza me recibió en la puerta principal. Era un hombre de 45 años, alto, con cabello negro salpicado de canas y ojos que parecían cargar un peso invisible. Vestía un traje oscuro arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. «Usted debe ser la señora Delgado», me dijo con voz cansada. «Soy Abel, gracias por venir». Mientras caminábamos por el jardín principal, noté cómo sus hombros se encorvaban ligeramente, como si cada paso le costara un esfuerzo extra. Los rosales estaban descuidados, las hojas secas se acumulaban en los senderos, y las fuentes ornamentales estaban llenas de agua estancada. Mi esposa Isabel se encargaba de todo esto, murmuró, deteniéndose frente a un rosal que había perdido todos sus pétalos. Murió hace 7 meses de cáncer. Desde entonces, bueno, como puede ver, todo se ha ido deteriorando. Había algo en su voz que me recordó a mis propios momentos de pérdida. Una tristeza que se había vuelto parte de su respiración, de su forma de caminar, de su manera de mirar el mundo. ¿Tiene experiencia con jardines grandes?, me preguntó, aunque parecía más una formalidad que una pregunta real. Toda mi vida, respondí, tocando inconscientemente el anillo de oro con esmeralda que llevaba en mi dedo anular. Era lo único de valor que me quedaba, una herencia de mi bisabuela que había pasado de generación en generación. Eduardo siempre me decía que ese anillo tenía algo especial, que parecía brillar más cuando yo estaba feliz. Abel me mostró el pequeño cuarto adjunto al garaje que sería mi hogar. No era mucho, una cama individual, un armario pequeño, una mesa plegable y una ventana que daba directamente al jardín principal. Pero era limpio, seguro, y después de pasar 2 meses durmiendo en el sofá de una amiga, se sentía como un palacio. El trabajo incluye $600 mensuales, más vivienda y comida, me explicó. Sé que no es mucho, pero... Es perfecto, lo interrumpí. Era más de lo que había ganado en años. Esa primera noche, mientras desempacaba mis pocas pertenencias, escuché ruidos extraños en la casa principal. Pasos suaves, como de un niño, pero luego un silencio absoluto. Al día siguiente, durante el desayuno en la cocina, le pregunté a Abel al respecto. Su rostro se ensombreció inmediatamente. «Es mi hija, Anaís», me dijo, revolviendo su café con movimientos mecánicos. «Tiene 8 años, desde que murió su madre. No ha vuelto a hablar. Los doctores dicen que es trauma psicológico, que necesita tiempo. ¿Puedo conocerla?» Abel negó con la cabeza, sus nudillos blancos alrededor de la taza. «Prefiero que no se acerque a ella por ahora. Está muy frágil y cualquier cambio la altera. El ama de llaves, Esperanza, se encarga de sus cuidados».
Pero esa misma tarde, mientras podaba los rosales cerca de la casa, la vi. Una niña pequeña de cabello castaño y ojos enormes me observaba desde la ventana del segundo piso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella no apartó la vista como hacen normalmente los niños tímidos. Me estudió con una intensidad que me causó escalofríos. Levanté mi mano y la saludé suavemente. Ella no respondió, pero tampoco se alejó de la ventana. Se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos, hasta que escuché la voz de Esperanza llamándola desde adentro. Los siguientes días establecí una rutina. Cada mañana, a las 7 en punto, comenzaba mi trabajo en el jardín. El aire fresco de noviembre me ayudaba a despejar la mente de los recuerdos dolorosos. Trabajar con las manos en la tierra me conectaba con algo más profundo, algo que me recordaba a los tiempos cuando Eduardo y yo teníamos nuestro pequeño huerto en el patio trasero. Abel era un patrón considerado pero distante. Aparecía ocasionalmente para supervisar mi trabajo, pero la mayoría del tiempo se encerraba en su oficina, hablando por teléfono o revisando documentos. Era evidente que dirigía algún tipo de negocio próspero, pero el éxito financiero no había podido llenar el vacío que había dejado su esposa. Esperanza, el ama de llaves, era una mujer mayor, tal vez de mi edad, pero con una actitud más severa. Me saludaba cortésmente, pero mantenía las distancias. La niña no debe ser molestada, me recordaba cada vez que me veía cerca de la casa principal. Órdenes del señor Abel. Pero Anaís seguía apareciendo en la ventana. Cada día, a la misma hora, cuando yo trabajaba en el jardín frontal. Su presencia silenciosa se había vuelto parte de mi rutina, una constante que, extrañamente, me consolaba. Una mañana, mientras replantaba unos bulbos de tulipanes, noté que algo había cambiado en la ventana. Anaís ya no estaba simplemente observando. Tenía algo en las manos, algo que presionaba contra el cristal. Al entrecerrar los ojos, pude ver que era un dibujo. El dibujo mostraba a una mujer trabajando en un jardín, con un vestido azul muy similar al que yo llevaba puesto. Pero lo que me llamó la atención fue el detalle en la mano de la figura. Había dibujado claramente un anillo. Mi corazón se aceleró. Miré mi propia mano, donde el anillo de esmeralda brillaba bajo el sol matutino. ¿Cómo podía una niña de 8 años, desde esa distancia, haber notado un detalle tan pequeño? Esa noche no pude dormir. Algo sobre la mirada de Anaís, sobre su dibujo, sobre toda la situación me inquietaba. Había una conexión que no lograba entender. Una sensación de que estaba siendo guiada hacia algo más grande que un simple trabajo de jardinería. Al día siguiente, decidí cambiar mi rutina. En lugar de trabajar en el jardín frontal, me concentré en el área trasera, más cerca de donde sabía que estaba la habitación de Anaís. Si ella quería observarme tan intensamente, tal vez era hora de que yo también la observara a ella. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Anaís no estaba sola en su habitación. Había alguien más con ella, una figura adulta que se movía de forma extraña, casi furtiva, pero antes de que pudiera enfocar mejor la vista, la figura desapareció. Esa misma noche, mientras cenaba sola en mi pequeño cuarto, escuché un golpe suave en mi puerta. Al abrir, no había nadie, pero en el suelo encontré una hoja de papel doblada. Con manos temblorosas, la abrí. Era otro dibujo de Anaís, pero este era diferente. Mostraba a 2 mujeres, una mayor y una más joven, tomadas de la mano. La mujer mayor llevaba el mismo anillo que yo. Pero lo que me quitó el aliento fue lo que estaba escrito en la parte inferior del papel, con la caligrafía titubeante de una niña de 8 años. Mamá dijo que vendría alguien con el anillo. Esa noche no pegué el ojo. El dibujo de Anaís permanecía sobre mi mesa, iluminado por la débil luz de la lámpara, mientras yo le daba vueltas a sus palabras una y otra vez. Mamá dijo que vendría alguien con el anillo. ¿Cómo era posible que una niña supiera sobre mi anillo? ¿Y qué había querido decir su madre con eso? A las 6 de la mañana ya estaba despierta, vestida y lista para enfrentar lo que fuera que me esperara.
El aire matutino tenía un frío cortante que me ayudó a despejar la mente. Mientras preparaba mis herramientas de jardinería, decidí que necesitaba respuestas, sin importar lo que Abel hubiera dicho sobre no molestar a su hija. Como cada mañana, Anaís apareció en su ventana, pero esta vez, en lugar de simplemente observar, me hizo una seña con la mano para que me acercara. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras caminé hacia la casa principal. La ventana de Anaís estaba en el primer piso, lo suficientemente baja como para que pudiéramos hablar sin dificultad. Cuando llegué justo debajo de ella, la niña abrió la ventana silenciosamente. «Hola», susurré, mirando hacia todos lados para asegurarme de que ni Abel ni Esperanza estuvieran cerca. Anaís me miró fijamente, sus grandes ojos castaños estudiándome con esa intensidad que ya me resultaba familiar. Luego, por primera vez desde que había llegado a esa casa, la escuché hablar. «Ya vi ese anillo antes», me dijo con voz suave pero clara. Me quedé sin aliento. Después de 7 meses de silencio, las primeras palabras que pronunciaba eran sobre mi anillo. «¿Dónde lo viste, pequeña?» Anaís miró hacia la puerta de su habitación, como asegurándose de que nadie la escuchara, y luego volvió sus ojos hacia mí. Mamá tenía una foto muy vieja, donde salía con alguien que tenía el mismo anillo. Las piernas me temblaron. «¿Puedes mostrarme esa foto?» La niña desapareció de la ventana por unos minutos que se sintieron eternos. Cuando regresó, traía en sus manos una fotografía en blanco y negro, amarillenta por los años. Con manos temblorosas, tomé la foto que Anaís me extendió. Lo que vi me dejó completamente paralizada. Era una imagen de 2 niñas pequeñas, tal vez de 5 y 7 años, tomadas de la mano y sonriendo a la cámara. Una de ellas era indudablemente Isabel, la madre de Anaís, con los mismos ojos grandes y el mismo cabello ondulado. Pero la otra niña... «Dios mío», murmuré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos. La otra niña era yo. Era mi rostro, mi sonrisa, mi forma de inclinar la cabeza hacia la izquierda cuando posaba para las fotos, y en su pequeña mano derecha brillaba claramente el anillo de esmeralda que ahora yo llevaba. «Mamá siempre me enseñaba esta foto», continuó Anaís con voz suave. «Me decía que tenía una hermana que se perdió cuando eran pequeñas y que algún día vendría alguien con el anillo a buscarla». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a surgir como torrentes. Isabel. Mi hermana menor Isabel, de quien había sido separada cuando tenía 7 años y ella 5, cuando nuestros padres murieron en un accidente automovilístico y fuimos enviadas a diferentes orfanatos. «Pero mamá murió antes de que pudieras venir», añadió Anaís, su voz quebrándose ligeramente. «Me dijo que si alguna vez veía el anillo, debía contarle a esa persona quién era mamá». Me aferré al alféizar de la ventana, sintiendo como si el mundo girara a mi alrededor. Isabel había estado buscándome. Había conservado nuestra foto durante todos estos años, había mantenido viva la esperanza de reencontrarnos, y yo nunca lo supe. «¿Hay algo más que tu mamá te dijo sobre el anillo?», pregunté, secándome las lágrimas con la manga de mi blusa. Anaís asintió, desapareciendo nuevamente en su habitación. Esta vez regresó con una pequeña caja de metal. Me dijo que cuando llegara la persona del anillo, le diera esto. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había una carta doblada, amarillenta por el tiempo, y otro anillo idéntico al mío. Mi respiración se cortó. «Isabel me dejó su anillo», susurré, tomando la pequeña joya entre mis dedos. Era exactamente igual al mío, con la misma esmeralda central y los mismos grabados delicados en el oro. Desdoblé la carta con cuidado, temiendo que se desintegrara entre mis manos. La letra era elegante, claramente la de una mujer educada, y comenzaba: «Para mi querida hermana Carmen, si algún día lees esto». No pude continuar leyendo. Las lágrimas me cegaban y todo mi cuerpo temblaba de emoción. Anaís me observaba con preocupación. «¿Estás bien?», me preguntó. «Sí, pequeña», logré decir. «Estoy bien, tu mamá.
Tu mamá era mi hermana. Los ojos de Anaís se agrandaron enormemente. ¿Eres mi tía Carmen? Asentí, incapaz de hablar. La niña sonrió por primera vez desde que había llegado a esa casa. Una sonrisa radiante que me recordó inmediatamente a Isabel cuando éramos pequeñas. Mamá tenía razón. Dijo que vendrías. Dijo que el anillo nos ayudaría a encontrarnos. En ese momento, escuchamos pasos acercándose por el pasillo hacia la habitación de Anaís. La niña rápidamente guardó la foto y la caja, y me hizo una seña para que me alejara de la ventana. No le digas a papá todavía, susurró urgentemente. Mamá me dijo que había cosas que tenía que contarte primero, cosas importantes sobre nuestra familia. Asentí y me alejé justo cuando Esperanza apareció en la habitación de Anaís. Desde la distancia, pude ver cómo la mujer mayor miraba suspicazmente hacia la ventana, pero Anaís ya se había sentado en su cama, fingiendo jugar con sus muñecas. El resto del día trabajé en piloto automático. Mis manos podaban y plantaban mecánicamente, pero mi mente estaba completamente absorta, procesando lo que acababa de descubrir. Isabel, mi pequeña hermana Isabel, había vivido aquí. Se había casado con Abel, había tenido una hija preciosa, había construido una vida, y había pasado todos estos años buscándome. Esa tarde, mientras Abel revisaba mi trabajo en el jardín, no pude evitar estudiarlo con nuevos ojos. Este hombre había sido el esposo de mi hermana. Anaís, la niña silenciosa que había roto su mutismo para hablarme del anillo, era mi sobrina. Ha hecho un trabajo excelente con los rosales, comentó Abel, examinando los arbustos que había podado esa mañana. Isabel habría estado complacida. Estos eran sus favoritos. Cuénteme sobre ella, me escuché decir antes de poder detenerme. Abel se detuvo, su expresión volviéndose melancólica. Era luminosa. Tenía esta capacidad de hacer que cualquier lugar se sintiera como un hogar. Adoraba su jardín, pero más que eso, adoraba a nuestra hija. Durante sus últimos meses, cuando el cáncer estaba empeorando, solo hablaba de asegurarse de que Anaís estuviera bien cuidada. ¿Mencionó alguna vez familia? ¿Hermanos, tal vez? La pregunta pareció sorprenderlo. Sí, de hecho. Siempre decía que había tenido una hermana mayor cuando era niña, pero que las habían separado después de que murieran sus padres. Pasó años tratando de encontrarla. Se detuvo, mirándome con curiosidad. ¿Por qué lo pregunta? Mi corazón se aceleró. Este era el momento de la verdad, pero las palabras de Anaís resonaron en mi mente. Había cosas que tenía que contarte primero. Solo curiosidad, mentí. Parece que era una mujer muy especial. Abel asintió tristemente. Lo era, y Anaís es igualita a ella. Por eso me duele tanto que haya perdido su voz. Isabel siempre decía que Anaís tenía cosas importantes que decir al mundo. Esa noche, después de que la casa se sumergiera en silencio, me senté en mi pequeño cuarto y finalmente leí la carta completa de Isabel. Sus palabras me llegaron como abrazos desde el más allá. Carmen, mi querida hermana mayor, si estás leyendo esto, significa que finalmente nos hemos encontrado, aunque sea de esta manera. He pasado 30 años buscándote, contratando investigadores, siguiendo cada pista. Guardé nuestros anillos como señal, con la esperanza de que algún día te llevarían hasta mí. La carta continuaba explicando cómo había conocido a Abel, cómo había sido su matrimonio, y lo feliz que había sido a pesar del dolor constante de no haberme encontrado. Pero el párrafo final me dejó helada. Carmen, hay secretos en esta familia que Anaís conoce, pero que aún no puede procesar completamente. Secretos sobre nuestra separación, sobre por qué nunca me encontraste, y sobre personas que no quisieron que nos reuniéramos. Mi hija tiene todas las respuestas, pero necesitará a alguien en quien confíe completamente para poder compartirlas. Alguien de la familia, alguien como tú. Doblé la carta con manos temblorosas. Isabel no solo me había estado buscando todos estos años, había descubierto algo sobre nuestra separación, algo que había mantenido en secreto incluso de su esposo. Y ahora, Anaís era la guardiana de esos secretos. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Abel,
Tenía que morder mi lengua para no gritarle la verdad. Cada vez que Esperanza me daba órdenes con su tono severo, quería decirle que no era solo una empleada, que era familia. Pero las palabras finales de la carta de Isabel resonaban constantemente en mi mente. Anaís tenía secretos que necesitaba compartir, secretos que explicarían por qué las hermanas Delgado habían sido separadas para siempre. La oportunidad llegó el viernes por la mañana. Abel había salido temprano para una reunión de negocios que duraría todo el día, y Esperanza había ido al mercado. La casa estaba completamente silenciosa cuando vi a Anaís hacerme señas desde su ventana. Esta vez no dudé. Dejé mis herramientas y fui directamente a la puerta principal. Para mi sorpresa, Anaís ya estaba allí, esperándome. Esperanza no regresará hasta la tarde, me dijo con una madurez que no correspondía a sus 8 años. Podemos hablar adentro. Me guió hacia la biblioteca, una habitación acogedora con estantes llenos de libros y un sofá de cuero frente a una chimenea. El aroma a cedro y papel viejo me envolvió como un abrazo. Anaís cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a mí. «Mamá me enseñó muchas cosas antes de morir», comenzó, sus pequeñas manos jugueteando con el dobladillo de su vestido. «Pero me hizo promisar que solo se las contaría a la persona del anillo. A ti, tía Carmen. Puedes contarme lo que quieras, pequeña. Estoy aquí». Anaís se levantó y fue hacia uno de los estantes más altos. Con sorprendente agilidad, trepó hasta alcanzar una caja de madera escondida detrás de varios libros gruesos. Cuando bajó, tenía en sus manos algo que me hizo contener la respiración. Un sobre manila grueso, sellado con cera roja. «Mamá me dijo que esto explicaría todo», dijo, entregándomelo. «Pero antes de que lo abras, necesito contarte algo que vi». Se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su pequeño cuerpo. La noche que mamá murió, no estaba sola en el hospital. Había alguien más en su cuarto, alguien que no debería haber estado ahí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Quién? Una mujer mayor, de cabello gris y vestida muy elegante. Nunca la había visto antes, pero mamá parecía conocerla. Estaban discutiendo en voz baja, pero alcancé a escuchar algunas palabras. Anaís hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. La mujer le decía a mamá que ya era demasiado tarde para cambiar el pasado y que algunas verdades era mejor que permanecieran enterradas. «¿Qué más escuchaste?» Mamá le respondió que había encontrado a su hermana, que había descubierto toda la verdad sobre lo que pasó cuando eran niñas. La mujer se puso muy enojada y le dijo que si contaba algo, las consecuencias serían terribles. Anaís se secó las lágrimas con la manga de su vestido. Después de eso, mamá empeoró muy rápido. Los doctores dijeron que el cáncer había avanzado súbitamente, pero yo sé que no fue eso. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había varios documentos, certificados de nacimiento, expedientes de orfanatos y lo que parecían ser reportes de investigadores privados. Pero lo que más me llamó la atención fue una fotografía moderna, claramente tomada con una cámara profesional. En la foto aparecían 2 mujeres elegantes en lo que parecía ser una oficina lujosa. Una de ellas la reconocí inmediatamente. Era la misma mujer de cabello gris que Anaís había descrito. La otra era más joven, tal vez de 40 años, con rasgos familiares que no lograba ubicar del todo. «Anaís», dije con voz temblorosa, «¿reconoces a alguna de estas mujeres?» La niña miró la fotografía y asintió inmediatamente. «Es la mujer que estaba con mamá en el hospital, la del cabello gris». Busqué entre los documentos hasta encontrar uno que hiciera referencia a la fotografía. Era un reporte de investigación privada, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de Isabel. El encabezado decía: «Investigación sobre la separación de las hermanas Delgado. Clientes involucrados, familia Vázquez». Las siguientes páginas contenían información que me heló la sangre. Isabel había contratado a un investigador para descubrir por qué nunca habíamos podido encontrarnos, a pesar de los esfuerzos de ambas. Lo que había descubierto era escalofriante. Aparentemente, cuando nuestros padres murieron en 1963,
No fuimos separadas por el sistema de forma aleatoria. La familia Vázquez, una de las familias más influyentes del Estado, había intervenido específicamente para asegurarse de que las hermanas Delgado fueran enviadas a orfanatos en estados diferentes. ¿Por qué harían algo así?, murmuré, leyendo el reporte. Anaís se acercó más a mí. Hay más, tía Carmen. Mamá descubrió que la familia Vázquez tenía algo que ver con el accidente de nuestros abuelos. Busqué frenéticamente entre los papeles hasta encontrar lo que Anaís mencionaba. Era una copia de un reporte policial del accidente que mató a nuestros padres, pero tenía anotaciones hechas a mano por el investigador privado. Según sus notas, el accidente no había sido tan accidental como se reportó originalmente. Había evidencia de que el automóvil de nuestros padres había sido saboteado, pero la investigación había sido cerrada abruptamente cuando la familia Vázquez intervino, alegando que tenían interés en el bienestar de las niñas huérfanas. Nuestros padres fueron asesinados, susurré, sintiendo cómo el mundo se desplomaba a mi alrededor. Y nosotras fuimos separadas para que nunca pudiéramos descubrir la verdad, añadió Anaís con una madurez devastadora. Continué leyendo, descubriendo que la familia Vázquez había tenido una disputa legal con nuestros padres sobre unas propiedades heredadas. Propiedades que valían, según los documentos, cerca de $2 millones en valores actuales. Pero ¿por qué Isabel pudo investigar todo esto y yo nunca supe nada? Anaís se dirigió nuevamente hacia los estantes y regresó con otro sobre, más pequeño. Porque mamá tenía algo que tú no tenías. Abrí el sobre y encontré copias de documentos legales. Isabel había heredado una pequeña fortuna de una tía lejana cuando cumplió 25 años, lo que le había permitido contratar investigadores privados y abogados para rastrear nuestro pasado. Mamá gastó casi $100,000 en investigar lo que nos pasó, explicó Anaís. Por eso se casó con papá tan tarde, a los 35 años. Había dedicado 10 años completos a buscarte. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Isabel había sacrificado años de su vida, una fortuna, todo por encontrarme y descubrir la verdad sobre nuestra familia. ¿Y qué pasó con la investigación después de que ella muriera? Papá no sabe nada de esto, dijo Anaís, su voz bajando a un susurro conspirativo. Mamá me hizo prometer que no le contaría hasta que tú estuvieras aquí. Decía que era demasiado peligroso para él saberlo solo. En ese momento, escuchamos el ruido de un automóvil en el sendero de entrada. Anaís se puso pálida inmediatamente. «Es Esperanza», murmuró. Regresó más temprano. Rápidamente, ayudé a Anaís a guardar todos los documentos en su sobre original y lo escondimos nuevamente detrás de los libros. Anaís corrió hacia su habitación mientras yo salía por la puerta trasera hacia el jardín. Pero mientras fingía podar unos arbustos, mi mente no podía dejar de procesar lo que acababa de descubrir. Isabel y yo no solo habíamos sido hermanas separadas por el destino, habíamos sido víctimas de un crimen que había sido encubierto durante décadas. Y ahora, según las últimas palabras que Anaís había escuchado en el hospital, alguien sabía que Isabel había descubierto la verdad. Esa tarde, mientras cenaba sola en mi pequeño cuarto, no pude evitar sentir que estaba siendo observada. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra parecía esconder una amenaza. Había venido a esta casa buscando solo un trabajo y un techo. Pero había encontrado mucho más que eso. Había encontrado a mi familia perdida, la verdad sobre la muerte de mis padres, y un peligro que aparentemente había cobrado ya una víctima. La pregunta que me atormentaba era simple pero aterradora. ¿Sería yo la siguiente? Alrededor de las 11 de la noche, cuando estaba segura de que todos dormían, escuché un golpe suave en mi puerta. Era Anaís, en pijama y con los ojos rojos de llorar. «No puedo dormir», me susurró. Sigo pensando en mamá y en todo lo que me contó antes de morir. La dejé entrar y la envolví en una manta. «¿Hay algo más que necesites contarme?» Anaís asintió, su pequeño cuerpo temblando. La mujer del hospital, antes de irse, le dio algo a mamá, un papel blanco. Mamá lo leyó
y se puso muy pálida, más pálida de lo que ya estaba por la enfermedad. ¿Sabes qué decía el papel? Mamá me lo dio cuando la mujer se fue. Me dijo que si algo le pasaba a ella, te diera esto cuando estuviéramos solas. Anaís sacó de su bolsillo un papel doblado, pequeño pero grueso. Con manos temblorosas, abrí el papel. Era un mensaje escrito con letra elegante, claramente de la misma mujer que había visitado a Isabel. Su investigación termina aquí. Si comparte lo que ha descubierto, su hija pagará las consecuencias. Algunas verdades deben permanecer enterradas con los muertos. Debajo de la amenaza había una dirección y un número de teléfono, seguidos de una línea final que me heló hasta los huesos. Vigile bien a la niña. Los accidentes pueden suceder a cualquier edad. Abracé a Anaís con fuerza, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. No solo habían matado a mis padres y separado a mi hermana y a mí, habían amenazado a Isabel en su lecho de muerte y ahora tenían a mi sobrina en la mira. Pero por primera vez en meses, en lugar de sentir miedo, sentí algo mucho más poderoso, una furia maternal que no sabía que poseía. Anaís, le susurré al oído, ¿confías en mí? La niña asintió contra mi pecho. Entonces necesito que me ayudes a proteger a tu papá y a terminar lo que tu mamá comenzó. El lunes por la mañana, decidí que era hora de contarle la verdad a Abel. No podía seguir fingiendo ser solo una empleada cuando era la hermana de su difunta esposa y cuando su hija estaba potencialmente en peligro. Pero antes de que pudiera siquiera acercarme a la casa principal, Esperanza me interceptó en el jardín. «Señora Carmen», me dijo con un tono más frío de lo usual, «el señor Abel quiere hablar con usted en su oficina, inmediatamente». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Habría descubierto algo? O peor aún, ¿alguien le habría contado sobre mis conversaciones con Anaís? La oficina de Abel estaba en el primer piso, una habitación amplia con ventanales que daban al jardín principal. Cuando entré, lo encontré de pie tras su escritorio de caoba, con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de confusión, dolor y algo que parecía peligrosamente cercano a la ira. «Siéntese, por favor», me dijo sin mirarme a los ojos. Obedecí, sintiendo cómo mis palmas comenzaban a sudar. En el escritorio, frente a él, había varios documentos esparcidos y lo que parecía ser una fotografía. «Esperanza me contó algo interesante esta mañana», comenzó Abel, finalmente levantando la vista hacia mí. «Me dijo que ayer vio a mi hija bajando de su habitación, algo que no había hecho en meses. También mencionó que Anaís parecía estar hablando, cosa que no sucede desde la muerte de su madre. Traté de mantener mi expresión neutral, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Más interesante aún», continuó Abel, tomando la fotografía del escritorio. «Esta mañana encontré esto en el cuarto de Anaís. Mi sangre se congeló. Era la fotografía antigua que Anaís me había mostrado, la de Isabel y yo cuando éramos niñas». «¿Puede explicarme?», dijo Abel con voz peligrosamente calma. «¿Por qué mi hija tiene una fotografía donde aparece su madre con una mujer que es idéntica a usted?» El momento de la verdad había llegado, pero no de la forma que yo había planeado. Respiré profundamente y decidí que no había marcha atrás. «Porque esa niña soy yo», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Isabel era mi hermana menor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Abel me miró fijamente, como si estuviera tratando de determinar si había perdido la razón. «Eso es imposible», murmuró finalmente. «Isabel me habría contado si tuviera una hermana. Habría». «Isabel me estuvo buscando durante años», lo interrumpí. «Gastó una fortuna tratando de encontrarme. Lo que no sabía era que fuerzas muy poderosas se habían asegurado de que nunca nos volviéramos a encontrar». Abel se desplomó en su silla, el color drenándose de su rostro. «¿De qué está hablando?». Durante los siguientes 30 minutos le conté todo. Le hablé sobre la separación forzada cuando éramos niñas, sobre la investigación que Isabel había conducido en secreto, sobre los documentos que había escondido y sobre las amenazas que había recibido antes de su muerte. Cuando terminé,
Abel estaba completamente pálido y temblando ligeramente. «Está diciéndome», dijo con voz ronca, «que mi esposa fue amenazada antes de morir, que sus padres fueron asesinados y que mi hija puede estar en peligro». «Sí», respondí simplemente. Abel se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina. «¿Por qué? ¿Por qué alguien haría todo eso?» «Por dinero y por poder», dije, recordando los documentos sobre las propiedades. Nuestra familia tenía tierras valiosas que alguien quería, y aparentemente esa misma gente todavía considera que somos una amenaza. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin que nadie hubiera tocado. Esperanza entró con una bandeja de café, pero sus ojos inmediatamente se dirigieron hacia los documentos en el escritorio. «Disculpe la interrupción», dijo, pero pude notar la tensión en su voz. Pensé que podrían necesitar café para su conversación. Abel la miró con una expresión nueva, como si estuviera viéndola por primera vez. «Esperanza, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para nuestra familia?» 8 años, señor Abel, desde poco antes de que naciera la niña Anaís. ¿Y cómo supo de esta posición? ¿Quién se la recomendó? Esperanza dudó por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que tanto Abel como yo lo notáramos. Fue a través de una agencia de empleados domésticos muy prestigiosa, la Agencia Vázquez. El nombre cayó en la habitación como una bomba. Abel y yo intercambiamos miradas, ambos recordando que Vázquez era el apellido de la familia que había orquestado nuestra separación. «Esperanza», dijo Abel lentamente. «Necesito que me dé el nombre completo de la persona que la contrató». La mujer mayor se puso visiblemente nerviosa, sus manos temblando ligeramente mientras servía el café. «No recuerdo exactamente. Fue hace tanto tiempo». «Esperanza», insistió Abel, su voz adquiriendo un tono de autoridad que no había escuchado antes. «El nombre». Finalmente, Esperanza dejó la bandeja con más fuerza de la necesaria. «Fue la señora Magdalena Vázquez de Rivera. Pero, señor Abel, no entiendo por qué». «Puede retirarse», la cortó Abel. «Y necesito que mantenga esta conversación completamente confidencial». Una vez que Esperanza salió, Abel se dejó caer en su silla nuevamente. «Han tenido a alguien dentro de mi casa durante 8 años, observando, reportando, controlando, y probablemente asegurándose de que Isabel no pudiera contactar conmigo cuando finalmente me encontró», añadí. En ese momento, escuchamos un grito desde el piso superior. Era Anaís. Ambos corrimos escaleras arriba, siguiendo el sonido hasta la habitación de la niña. La encontramos en el suelo, rodeada de libros y papeles esparcidos, llorando desconsoladamente. «¡Se llevaron todo!», gritaba Anaís. «Todas las cosas de mamá. Los papeles, las cartas, todo». Abel y yo intercambiamos miradas de horror. La habitación había sido registrada meticulosamente. Los estantes estaban vacíos, los cajones abiertos, y el escondite detrás de los libros había sido descubierto. «¿Cuándo pasó esto?», preguntó Abel, arrodillándose junto a su hija. «Justo ahora», sollozó Anaís. Esperanza vino y me dijo que fuera a la cocina por un vaso de leche. Cuando regresé, todo estaba así. Abel se puso de pie lentamente, su expresión endureciéndose de una manera que me dio escalofríos. «Carmen, necesito que tome a Anaís y se vayan de la casa inmediatamente». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque si han estado observándonos durante 8 años, entonces saben que usted está aquí. Y si se llevaron los documentos, significa que van a actuar pronto». Abel se dirigió hacia un armario y sacó una pequeña maleta. «Hay un hotel en el centro de la ciudad, el Gran Palacio. Váyanse allí y regístrese bajo el nombre de... Use su apellido de soltera, Delgado». «No voy a dejarla sola», protesté. «No estaré solo», dijo Abel, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Voy a tener una conversación muy larga con Esperanza». Anaís se aferró a mi mano. «Tía Carmen, tengo miedo». «Yo también, pequeña, pero vamos a estar bien». Abel puso dinero en efectivo en la maleta. «Hay $5,000 ahí. Debería ser suficiente para algunos días. No usen tarjetas de crédito, no llamen a nadie y no confíen en nadie más que en ustedes mismas».
Mientras empacábamos rápidamente algunas cosas para Anaís, escuché a Abel hablando por teléfono en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero su tono era severo y determinado. «Abel», le dije antes de irnos, «¿qué vas a hacer?» «Voy a proteger a mi familia», respondió, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, me incluyó en esa palabra. «Y voy a terminar lo que Isabel comenzó». Nos dirigimos hacia la puerta trasera, evitando la cocina donde Esperanza probablemente estaba esperando. Pero antes de salir, Abel me detuvo. «Carmen», me dijo, tomándome de las manos, «quiero que sepa que Isabel habló de usted constantemente. Decía que tenía una hermana mayor que era la persona más fuerte que había conocido y que cuando la encontrara, sabría que todo estaría bien». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Ella también era fuerte. Sí, lo era. Y ahora entiendo de dónde lo sacó. Salimos por el jardín trasero, caminando entre las sombras hasta llegar al camino principal. Anaís iba aferrada a mi mano, ocasionalmente volteando para mirar la casa que había sido su hogar. «¿Vamos a regresar?», me preguntó cuando llegamos a la parada de autobús. «Sí», le prometí, aunque no estaba segura de cómo. «Pero primero necesitamos mantenernos seguras». El autobús llegó 10 minutos después. Mientras nos alejábamos de la mansión, pude ver una figura en la ventana de la oficina de Abel. Era él, observándonos partir, y por un momento me pregunté si estaría tomando la decisión correcta al dejarlo solo con una mujer que había estado espiándolo durante 8 años. Pero cuando el autobús dobló la esquina y la casa desapareció de la vista, Anaís apretó mi mano y susurró: «Tía Carmen, mamá me dijo algo más antes de morir». «¿Qué te dijo, pequeña?» «Me dijo que cuando llegara el momento, cuando estuviéramos en peligro real, te contara sobre el lugar secreto donde guardó las copias de todo». Mi corazón se detuvo. «¿Copias?». Anaís asintió, sus ojos brillando con una esperanza que no había visto antes. Mamá era muy inteligente. Sabía que alguien podría tratar de robar los originales. Por eso hizo copias de todo y las escondió en un lugar donde nunca las encontrarían. Por primera vez en días sonreí de verdad. Isabel había sido más astuta de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Incluso desde la tumba estaba cuidando de su familia. El Hotel Gran Palacio no era exactamente lo que esperaba. La habitación olía a humedad y desinfectante, y las cortinas raídas dejaban filtrar la luz de los letreros de neón de la calle. Pero era seguro, y por primera vez en días, Anaís y yo pudimos respirar sin sentir que alguien nos observaba. Anaís se acurrucó en una de las camas gemelas, abrazando el único peluche que había traído de casa. «Tía Carmen, ¿crees que papá está bien?». «Tu papá es un hombre inteligente», le dije, aunque yo misma tenía mis dudas. «Va a estar bien». Habían pasado 2 días desde que habíamos llegado al hotel y no habíamos sabido nada de Abel. Cada vez que sonaba el teléfono del cuarto, mi corazón se aceleraba, esperando su voz. Pero las únicas llamadas que recibíamos eran equivocaciones o vendedores. La mañana del tercer día, Anaís finalmente me llevó al lugar secreto que Isabel había usado para esconder las copias. Era una biblioteca pública en el centro de la ciudad, un edificio viejo de ladrillos rojos que parecía haber sido construido a principios del siglo XX. «Mamá me traía aquí todos los viernes», explicó Anaís mientras caminábamos entre los altos estantes de libros. «Decía que era nuestro lugar especial, donde podíamos hablar de cualquier cosa sin que nadie nos escuchara». Nos dirigió hacia la sección de historia local, ubicada en el sótano del edificio. Era un área poco visitada, llena de libros polvorientos y archivos antiguos. Anaís se detuvo frente a un estante particular y comenzó a contar los libros desde la izquierda. 1, 2, 3, 8, murmuró, y luego tiró suavemente del 8º libro. Para mi sorpresa, era falso. Se deslizó hacia afuera, revelando un pequeño compartimento escondido detrás. «Mamá mandó a hacer este escondite especial», explicó Anaís con orgullo. «Pagó a un carpintero $500 para que lo instalara sin que nadie del biblioteca lo supiera». Dentro del compartimento había un sobre de plástico sellado. Con manos temblorosas, lo saqué y lo abrí.
Contenía copias exactas de todos los documentos que habíamos visto en la mansión, más algunos adicionales que no había visto antes. Entre los nuevos documentos encontré algo que me quitó el aliento: un testamento. Pero no era cualquier testamento. Era el testamento original de nuestros padres, el que supuestamente se había perdido después de su muerte. Según el documento, nuestros padres habían dejado todas sus propiedades en un fideicomiso para Isabel y para mí. Las propiedades incluían no solo las tierras que la familia Vázquez había robado, sino también una cuenta bancaria que, con los intereses acumulados durante 60 años, ahora contenía más de $3 millones. Anaís, le dije con voz temblorosa, ¿sabías que tu mamá había encontrado esto? La niña asintió gravemente. Mamá me dijo que cuando fueras mayor de edad y me hubiera encontrado contigo, tendríamos derecho a reclamar todo lo que nos habían quitado. Pero también me dijo que sería muy peligroso, porque hay gente muy poderosa que no quiere que sepamos la verdad. En ese momento, escuché pasos acercándose por las escaleras del sótano. Rápidamente guardé todos los documentos en mi bolsa y tomé a Anaís de la mano. «Necesitamos irnos», susurré. Pero cuando llegamos al pie de las escaleras, me di cuenta de que era demasiado tarde. Un hombre alto y corpulento bloqueaba nuestra única salida. Vestía un traje caro, pero sus ojos tenían la frialdad de alguien acostumbrado a intimidar. «Señora Delgado», me dijo con voz suave pero amenazante. Esperaba encontrarla aquí. Instintivamente, empujé a Anaís detrás de mí. «¿Quién es usted?» «Soy Roberto Vázquez, nieto de Magdalena Vázquez. Creo que conoce a mi familia». El apellido me heló la sangre. Era uno de ellos, uno de los responsables de destruir mi familia. «¿Qué quiere?» Roberto sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Quiero que regrese los documentos que robó de la casa del señor Mendoza, y quiero que olvide todo lo que cree que sabe sobre el pasado. No robé nada. Esos documentos pertenecen a mi familia». «Ah, sí, su familia». Roberto se acercó un paso más. ¿Sabe qué le pasó a su hermana Isabel cuando se negó a cooperar con nosotros? La amenaza era clara como el cristal. Pero antes de que pudiera responder, escuché una voz familiar desde arriba de las escaleras. «Roberto, creo que es hora de que te vayas». Era Abel. Bajó las escaleras con paso firme, acompañado por otros 2 hombres que no reconocí. «Abel», dijo Roberto con falsa jovialidad, «qué sorpresa verte aquí». «No es una sorpresa en absoluto», respondió Abel, su voz fría como el acero. «He estado siguiéndote desde que saliste de mi casa ayer». Roberto frunció el ceño. «No sé de qué estás hablando». «Estoy hablando de la pequeña visita que le hiciste a Esperanza después de que Carmen y Anaís se fueran. Estoy hablando de cómo la convenciste de que registrara la habitación de mi hija». Abel se detuvo directamente frente a Roberto. «Y estoy hablando de cómo amenazaste a mi familia». Uno de los hombres que acompañaba a Abel se acercó. Era mayor, tal vez de 60 años, con cabello completamente gris y una expresión seria. «Señor Vázquez», dijo el hombre mayor, «soy el detective James Morrison, del Departamento de Policía. Creo que necesitamos hablar». Roberto palideció ligeramente. «No tengo nada que decir sin mi abogado». «Oh, su abogado ya está en camino», dijo el detective Morrison con una sonrisa que no era para nada amigable, junto con una orden de arresto por intimidación, amenazas y conspiración para cometer fraude. En ese momento, mi hijo Rodrigo apareció en la parte superior de las escaleras. Mi corazón se hundió. ¿Cómo me había encontrado? ¿Y por qué estaba aquí? «¡Mamá!», gritó Rodrigo, bajando las escaleras de 2 en 2. «Gracias a Dios que estás bien». Pero algo en su manera de moverse, en la forma como evitaba mirarme directamente a los ojos, me puso en alerta inmediata. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», le pregunté con suspicacia. Rodrigo dudó por una fracción de segundo. «Te he estado buscando por todas partes. Estaba preocupado». Fue entonces cuando noté el reloj caro en su muñeca, los zapatos nuevos, la ropa que claramente costaba más de lo que él podía permitirse con su historial de desempleo y deudas. «Rodrigo», dije lentamente,
¿Cuánto te pagaron por encontrarme? Su rostro se descompuso inmediatamente. Mamá, no es lo que piensas. ¿Cuánto? Grité, mi voz resonando en el sótano silencioso. $5,000, susurró sin atreverse a mirarme. Pero necesitaba el dinero, mamá. Tengo deudas, y estos tipos dijeron que solo querían hablar contigo, que no iba a pasar nada malo. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo me había vendido por $5,000. El mismo hijo por el cual había sacrificado años de mi vida, por el cual había tolerado humillaciones y maltratos. Anaí se acercó a mí y tomó mi mano. Tía Carmen, no llores. No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que ella me lo dijo. Abel se acercó a Rodrigo, su expresión de completo disgusto. ¿Sabes que casi haces que maten a tu propia madre? No sabía que era tan serio, balbuceó Rodrigo. Pensé que solo. Pensaste solo en el dinero, lo cortó Abel, como siempre. El detective Morrison se acercó a Roberto. Señor Vázquez, está arrestado por intimidación y amenazas. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras el detective leía sus derechos a Roberto, Abel se acercó a mí. Carmen, hay algo más que necesitas saber. Saqué un pañuelo de mi bolso, secándome las lágrimas. ¿Qué? Esperanza confesó todo después de que ustedes se fueron. Durante 8 años ha estado reportando cada movimiento de Isabel a la familia Vázquez. Cuando Isabel comenzó su investigación, ellos lo supieron inmediatamente. Abel hizo una pausa, su expresión endureciéndose. Y cuando Isabel descubrió la verdad sobre la muerte de sus padres, ellos decidieron que era demasiado peligrosa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el cáncer de Isabel fue acelerado artificialmente. Esperanza admitió que estaba poniendo algo en su comida durante los últimos meses, algo que el médico familiar de los Vázquez le había dado. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No solo habían matado a mis padres, habían asesinado a mi hermana también. ¿Dónde está Esperanza ahora? Pregunté con voz peligrosamente calma. También está arrestada, respondió Abel, junto con el médico y otros 3 miembros de la familia Vázquez. Miré a mi hijo, que estaba de pie en una esquina, claramente arrepentido pero demasiado tarde. Luego miré a Roberto, esposado y siendo conducido escaleras arriba por el detective Morrison. Finalmente, miré a Anaís, que me observaba con esos ojos grandes y confiados, esperando que yo la protegiera del mundo cruel que había matado a sus abuelos y a su madre. «Abel», dije, mi voz firme y decidida, «quiero que demandara a toda la familia Vázquez por todo lo que vale. Quiero recuperar cada centavo que robaron, cada propiedad que usurparon, y quiero que paguen por cada vida que destruyeron». Abel sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, vi verdadera alegría en sus ojos. «Ya lo hice. Los abogados están listos, los documentos están preparados, y con la evidencia que Isabel recopiló, no tienen ninguna posibilidad de ganar». Me acerqué a Rodrigo, que evitaba mi mirada. «Rodrigo, quiero que sepas algo». Él levantó la vista esperanzado, como si pensara que iba a perdonarlo. «Quiero que sepas que a partir de hoy ya no tienes madre. No existo para ti, y tú no existes para mí». Su rostro se descompuso completamente. «Mamá, por favor». «No», lo interrumpí, mi voz tan fría como nunca había creído posible. «Una madre puede perdonar muchas cosas, pero no puede perdonar que su hijo la venda al enemigo. No puede perdonar que pongas en peligro a una niña inocente por dinero». Me di la vuelta y tomé la mano de Anaís. «Vámonos a casa». Mientras subíamos las escaleras de la biblioteca, dejando atrás a mi hijo destrozado y a un Roberto esposado, sentí algo que no había experimentado en décadas. La sensación de que finalmente tenía una familia real, una que me amaba por quien era, no por lo que podía darles. 6 meses después, me desperté en la cama que ahora compartía con Abel, en la habitación principal de la mansión que una vez había sido solo mi lugar de trabajo. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las cortinas de seda, iluminando el anillo de diamantes en mi mano izquierda. El anillo de compromiso había sido una sorpresa,
pero el matrimonio había sido una decisión natural, como respirar. Anaís entró corriendo a la habitación, como hacía todas las mañanas desde que Abel y yo nos habíamos casado hace 3 meses. Ya no era la niña silenciosa y traumatizada que había conocido. Ahora hablaba constantemente, reía con frecuencia y había comenzado a llamarme Mamá Carmen, un título que atesoraba más que cualquier herencia. Mamá Carmen, papá, los abogados están aquí. Hoy era el día que habíamos estado esperando durante meses. El día en que finalmente se resolvería el caso contra la familia Vázquez y el día en que Anaís y yo recuperaríamos oficialmente la herencia que nos habían robado 60 años atrás. Bajamos al comedor, donde el equipo de abogados había extendido documentos por toda la mesa de caoba. El abogado principal, el señor Harrison, nos sonrió ampliamente cuando entramos. «Señora Mendoza», me dijo, usando mi nuevo apellido de casada, «tengo noticias excelentes». Durante los últimos 6 meses, el caso había progresado más rápido de lo que cualquiera había anticipado. La confesión de Esperanza había abierto las compuertas, y otros empleados y cómplices de la familia Vázquez habían comenzado a hablar también. El médico que había proporcionado el veneno que aceleró el cáncer de Isabel había negociado una declaración a cambio de una sentencia reducida. La familia Vázquez se ha declarado culpable de todos los cargos, anunció el señor Harrison. Magdalena Vázquez, el patriarca Roberto Vázquez Sr. y otros 7 miembros de la familia están enfrentando sentencias de prisión que van desde 15 hasta 30 años. Anaís aplaudió emocionada, pero yo sentí una calma extraña. La justicia finalmente había llegado, pero no traería de vuelta a mis padres ni a Isabel. ¿Y la compensación financiera?, preguntó Abel, apretando mi mano. El señor Harrison sonrió aún más ampliamente. La familia Vázquez ha acordado pagar la suma total de $8.700.000 en daños y restitución. Esto incluye el valor actual de las propiedades originales, los intereses acumulados durante 60 años y daños punitivos por las muertes de sus padres y hermana. La cifra era astronómica, más dinero del que jamás había soñado tener. Pero lo que más me importaba era que Anaís tendría seguridad financiera para el resto de su vida. «Hay algo más», continuó el abogado. «Como parte del acuerdo, la familia Vázquez también debe transferir de vuelta todas las propiedades originales que robaron. Esto incluye un rancho de 200 acres en las afueras de la ciudad, 3 edificios comerciales en el centro y la casa donde crecieron ustedes y su hermana». Esas últimas palabras me golpearon como una ola. ¿La casa donde crecimos? Sí, la familia Vázquez la convirtió en su residencia secundaria después de la muerte de sus padres. Ahora les pertenece a usted y a Anaís. Esa tarde, los 3 manejamos hasta la dirección que el abogado nos había dado. Era un lugar que no había visto en más de 60 años, pero cuando el automóvil se detuvo frente a la verja de hierro forjado, los recuerdos me inundaron como una avalancha. La casa era exactamente como la recordaba, solo que más grande. Era una casa de estilo victoriano de 2 pisos, pintada de azul claro con molduras blancas, rodeada de robles centenarios. El jardín frontal estaba lleno de rosas amarillas, las favoritas de mi madre. «Es hermosa», susurró Anaís, tomando mi mano. Caminamos por el sendero de ladrillo hacia la puerta principal. Abel había traído las llaves que el abogado nos había entregado, pero cuando llegué a la puerta no necesité usarlas. Estaba desbloqueada. Dentro, la casa olía a limón y a madera vieja, exactamente como recordaba. Los muebles habían sido cambiados, por supuesto, pero la distribución de las habitaciones era idéntica. Era como volver atrás en el tiempo. ¿Aquí vivían mamá Isabel y tú cuando eran pequeñas?, preguntó Anaís, explorando la sala con curiosidad. Sí, logré decir, mi voz quebrada por la emoción. Aquí es donde nuestra familia era feliz. Abel me abrazó desde atrás. ¿Qué quiere hacer con la casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Tenía opciones ahora, algo que no había tenido en décadas. Podía venderla, podía conservarla como una inversión, podía convertirla en cualquier cosa.
Pero mientras caminaba por las habitaciones, tocando las paredes que una vez habían albergado la risa de Isabel y mía, supe exactamente qué quería hacer. «Quiero que esta sea nuestra casa», dije finalmente. «Quiero que Anaís crezca aquí, donde su madre y yo fuimos felices. Quiero que tenga la infancia que Isabel y yo perdimos». Abel sonrió y besó mi sien. «Entonces eso es lo que haremos». 3 meses después, nos mudamos oficialmente a la casa de mi infancia. Había sido renovada completamente, pero habíamos conservado ciertos elementos originales. La chimenea de piedra en la sala, las escaleras de madera con barandal tallado a mano, y especialmente el jardín trasero donde Isabel y yo habíamos jugado de niñas. Anaís tenía ahora su propia habitación, decorada en tonos de rosa y dorado, con una ventana que daba directamente al jardín. Había recuperado completamente su alegría infantil, y los psicólogos decían que no mostraba signos residuales del trauma que había sufrido. Abel había vendido su empresa de consultoría y ahora se dedicaba a administrar nuestras nuevas propiedades e inversiones. Juntos, habíamos decidido donar $2 millones para crear una fundación en memoria de Isabel, dedicada a ayudar a familias separadas por el sistema de orfanatos a reunirse. Una tarde de sábado, mientras Anaís jugaba en el jardín con su nueva perrita, un Golden Retriever que habíamos nombrado Isabel, me senté en el columpio del porche trasero con una taza de té. Abel se acercó y se sentó a mi lado. «¿En qué piensa, señora Mendoza?». Sonreí al escuchar mi apellido de casada. Todavía me resultaba extraño, pero de la mejor manera posible. Pienso en lo extraño que es la vida. Hace un año estaba viviendo en el cuarto de herramientas de esta mansión, sintiendo que no tenía nada ni a nadie en el mundo. ¿Y ahora? Ahora tengo una hija, un esposo, una casa que es verdaderamente un hogar, y más dinero del que sabré qué hacer con él. Hice una pausa, viendo cómo Anaís corría por el jardín. Pero más importante que todo eso, tengo una familia que me ama por quien soy, no por lo que puedo darles. En ese momento, Anaís corrió hacia nosotros, jadeando por la carrera. «¡Mamá Carmen! ¡Papá! ¡Miren lo que encontré!». Tenía en sus manos un pequeño objeto brillante que había desenterrado mientras jugaba. Cuando lo limpió con su camiseta, pude ver que era una pequeña caja de metal, oxidada por los años. «¿Qué creen que hay adentro?», preguntó, emocionada. Abrimos la caja con cuidado. Dentro había 2 pequeñas pulseras de plata con nuestros nombres grabados, Carmen e Isabel. Las habíamos enterrado aquí el día antes del accidente, haciendo una promesa de hermanas de que siempre estaríamos juntas. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras sostenía las pulseras. Después de todas estas décadas, Isabel había encontrado la forma de decirme que había mantenido su promesa. Habíamos estado juntas al final, a través de su hija, a través del amor que había dejado atrás. «¿Estás triste, mamá Carmen?», preguntó Anaís preocupada. «No, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «Estoy feliz, estoy en casa». Esa noche, después de que Anaís se durmiera, Abel y yo salimos al jardín trasero. Habíamos plantado un nuevo rosal en el lugar exacto donde Isabel y yo habíamos enterrado las pulseras tantos años atrás. Era un rosal de rosas amarillas, como las que le gustaban a nuestra madre. «¿Cree que Isabel puede vernos?», preguntó Abel mientras contemplábamos las estrellas. «Sé que puede», respondí con certeza. «Y sé que está feliz». Me toqué el anillo de esmeralda en mi dedo derecho, el que había llevado durante toda esta travesía. Al lado, en mi dedo anular izquierdo, brillaba el anillo de diamantes que Abel me había dado cuando me propuso matrimonio. El círculo se había completado. La niña que había sido arrancada de su familia a los 7 años, finalmente había encontrado el camino a casa. La mujer que había sido abandonada por su hijo, había encontrado una hija que la amaba incondicionalmente. La hermana que había perdido a su familia, había recuperado no solo la memoria de esa familia, sino que había creado una nueva, y el anillo de esmeralda, que había sido la señal que Isabel había esperado durante décadas, había cumplido su propósito. Nos había reunido a todas, a mí con Anaís, a nuestra familia con su justicia merecida y a nuestros corazones con la paz que habíamos estado buscando toda la vida.
Mientras Abel y yo regresábamos a la casa, tomados de la mano, pude escuchar la risa de Anaís en sus sueños filtrándose desde su ventana abierta. Era el sonido de la felicidad, el sonido de una niña que dormía segura, sabiendo que estaba amada y protegida. Era el sonido del hogar.